eso, voy a dar la palabra ahora a Josep Vicent Boira para el bloque de infraestructuras, transporte y movilidad. Y cerraríamos aquí la primera parte para dejar un tiempo razonable para que les hagáis preguntas. Josep Vicent Boira, presentaré ahora a las personas, colegas que han trabajado esta ponencia. Él es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia y también, por eso es interesante, esta mañana, como verán, hay perfiles que tienen experiencia de gobierno y trayectoria académica dilatada. Esto yo creo que es un intangible relevante en ocasiones. Él es también comisionado del Gobierno de España para el corredor mediterráneo. De modo que lleva mucho tiempo dedicado a cuestiones de movilidad, de infraestructuras, de gobernanza, en regiones metropolitanas, en este caso, en ejes, en Europa, mirando hacia Europa. Conoce muy bien de lo que se le encargó por parte de Ana y por mí, y le agradezco mucho que aceptara y también a su equipo. Cuando quiera, Josep Vicent. Muchas gracias, Joan. Gracias por invitarme, gracias a todos ustedes por la presencia y también por el seminario, porque ha sido un placer estar aquí ayer la mayoría del tiempo y hoy toda la mañana para aprender de muchas de las situaciones que se han comentado aquí. El grupo que hemos trabajado, a quien tengo que dar las gracias por sus ideas, participación, sugerencias, es un grupo, yo creo, muy experto, en el que han participado las siguientes personas: Antonio Gallegos, profesor contratado doctor de la Universidad de Málaga; Carmen Miralles, catedrática de Geografía de la Universitat Autónoma de Barcelona; Joana María Seguí, catedrática de Geografía de la Universitat de les Illes Balears; Rafael Temes, profesor titular del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, y yo mismo. Con este grupo hemos pretendido acercarnos al tema de las infraestructuras y al tema del transporte y de la movilidad en un área especialmente sensible y en un área que podría resumir esta primera aproximación a estos temas que vamos a tratar en estos minutos desde el punto de vista de que nos hemos enfrentado a un proceso de una DANA metropolitana sin área metropolitana. Sin área metropolitana entre comillas, ¿no? Y este es el gran drama de la situación en la que nos hemos encontrado, que puede ser, mediante esta metodología inductiva que hemos seguido, puede ser interesante para otras áreas metropolitanas y para otras situaciones que se produzcan en un contexto parecido, ¿no? Hemos pretendido partir del caso concreto que conocíamos y que hemos trabajado del área metropolitana de Valencia y de las consecuencias de la DANA estrictamente en este territorio para proponer una serie de medidas que podrían implementarse en otros lugares o que deberían implementarse en otros lugares. Pero creo que un buen inicio, no sé si resumen, de la cuestión es que hemos padecido un efecto catastrófico de carácter metropolitano en un espacio que no tiene ninguna estructura metropolitana más allá de los fenómenos y los procesos que se producen espontáneamente, por decirlo así, aunque evidentemente hay una clara finalidad detrás de los mismos. En realidad, lo que ha pasado en el área metropolitana de Valencia y lo que ha pasado sobre todo con las infraestructuras, la movilidad, el transporte, ya nos lo habían dicho. Ya nos lo habían dicho, hay un par de estudios interesantes del Banco de la OCDE sobre la resiliencia de las infraestructuras ante el cambio climático, uno del año 2018 y otro del año 2024, que nos estaban informando que, por ejemplo, en una simulación que se realizó en París sobre un caso de inundación, del 30 al 50% del potencial daño, del potencial impacto de una riada en París se cebaría en el sector de las infraestructuras. Por tanto, sabíamos que esto podía pasar y que del 35 al 85% de los daños en el sector empresarial provendrían de la disrupción del transporte y del abastecimiento de energía. Por tanto, sabíamos que las infraestructuras, la movilidad, el transporte es un elemento estratégico
que debe ser protegido y que debe ser analizado ante estas perspectivas. Un estudio del año 2024, también de la OCDE, nos decía que incluso en un escenario moderado de cambio climático, a mitad del siglo, 6,8 millones de kilómetros de carretera y de vías férreas estarán sometidas a precipitaciones extremas y que a final de la centuria esta cantidad se elevará a 11 millones de kilómetros de vías férreas y de carreteras, con lo cual sabemos que en este escenario de cambio climático las infraestructuras van a sufrir y por tanto deben ser consideradas. El otro día un colega argentino entró en contacto conmigo, me mandó este estudio que no hemos tenido todavía posibilidad de analizarlo, vamos a pasar al grupo, está trabajando con el Banco Mundial y con alguna otra institución en la que ha hecho un análisis que yo me he permitido incluir aquí con su permiso y agradeciendo la cortesía del autor, en el que se hace una clasificación de las infraestructuras viales, ferroviarias, navegables, puertos y aeropuertos ante las variables climáticas, ante el tipo de riesgo. Con lo cual empezamos a tener también una posibilidad de análisis de las diferentes infraestructuras en relación a temperatura, precipitación, hidrología y suelos y las variaciones que se producen. Lo he querido poner aquí solamente desde el punto de vista del análisis inicial porque, bueno, tuvo la cortesía de ponerse en contacto conmigo esta persona que está en Argentina trabajando y me ha remitido una serie de documentos que pasaré al grupo y a ver si podemos incluirlos también en relación al texto. Pero solo lo ponía aquí como agradecimiento a Daniel Álvarez, pero también con la idea de que comienzan a verse este tipo de análisis relacionados ya con una sistematización de los impactos. ¿A qué conclusión nos dirigimos? Que la movilidad y las infraestructuras son elementos muy vulnerables ante esta situación. Ya habíamos vivido un caso de vulnerabilidad de las infraestructuras y de la movilidad, en realidad de la movilidad con la crisis del COVID-19, en el que nos enfrentamos a una movilidad paralizada sin destrucción de infraestructuras. El caso actual ha sido peor, porque hemos tenido también una movilidad paralizada con destrucción de infraestructuras. Y este fenómeno es mucho más grave, en el sentido que afecta directamente a la actividad económica y empresarial, afecta a la vida cotidiana de muchas personas, por tanto a su actividad residencial laboral, y también tiene una dimensión social, porque no hay que perder de vista que 13 municipios más afectados por la DANA eran municipios con entre 5 y 10 puntos por debajo de la media provincial en renta por hogar. Con lo cual, también la dimensión social, la dimensión de injusticia espacial, podríamos decir, de esta catástrofe, se debe añadir a esta cuestión. Digamos, siempre pagan los mismos, bueno, en este caso, efectivamente, los mismos han vuelto a pagar la situación de desprotección y de la situación de necesidad. El profesor Martín Vide comentaba aquel estudio de Nature que decía que había que proteger, y efectivamente esta idea de proteger por parte de los servicios de la administración pública debe ponerse incluso en este caso porque han sido los más débiles los que han sufrido los casos más difíciles. Las consecuencias sobre la movilidad de las infraestructuras, realmente yo creo que hay que desacostumbrar a nuestro cerebro a ver lo que ha pasado, porque ha pasado una cosa muy grave de una magnitud que yo no había visto nunca. No había visto nunca en ningún efecto, ni visualmente, ni desde el punto de vista de los datos, porque hemos tenido casi 130.000 vehículos afectados, a 160 kilómetros de carreteras afectadas, 18 vías de carácter autonómico y numerosas de la Red General del Estado, 90 kilómetros de vías férreas, 223 kilómetros de la red de cercanías sin servicio y paralización total durante unas semanas del transporte metropolitano en la ciudad de Valencia y en el área metropolitana y de los autobuses. La situación fue realmente dramática. Desde el punto de vista económico y empresarial, los daños cuantificados para las actividades empresariales asociadas al transporte y la logística se elevan a más de 2.100 millones de euros. Solamente los efectos sobre este elemento, sobre esta cuestión, a los que añadir los 1.100 millones de pérdidas asociadas al sector de la fabricación de vehículos y piezas de repuesto.
pérdidas, más todo lo que se ha tenido. Pero estos datos a veces hay que hacerlos entrar por la vista y las imágenes son dantescas, las imágenes, y por eso decía que tenemos que volver a acostumbrar a nuestros ojos al escándalo, es este tipo de imágenes que hemos podido ver y que no habíamos visto hasta ahora en las catástrofes de carácter territorial y espacial. Un tsunami de chatarra, he traído aquí algunas de las imágenes y de las portadas de algunos periódicos que me parece que hablan casi mejor que nuestras cifras, el 38% del parque móvil del Horta Sud afectado y que evidentemente genera estas imágenes del tsunami de chatarra, de los coches apilados, de toda la estructuración de esta de esta afectación tan importante a elementos fundamentales de la sociedad actual, como es, por ejemplo, el vehículo privado. Esta estructuración, con este mapa de Carmen Zornoza, está evidentemente la disposición de las infraestructuras, como pueden ver, de carácter, muchas de ellas norte-sur, meridiano, pues entró en colisión con los flujos hidráulicos o los flujos de la riada, que normalmente eran de carácter paralelo, con lo cual, evidentemente, ya tenemos un primer elemento de conflicto entre la situación producida y la estructuración de las vías de comunicación, que básicamente en este territorio, muchas de ellas o muchas importantes, son de carácter norte-sur. Y les he traído algunas de las imágenes para que vuelvan a entrar por los ojos la magnitud de la catástrofe. El impacto, por ejemplo, en las carreteras, donde tuvimos afecciones a prácticamente toda el área metropolitana de Valencia, con una paralización de la movilidad de personas y de mercancías, no debemos acostumbrarnos a este elemento y, por tanto, no debemos pensar que una vuelta teórica a la normalidad sería volver a la situación anterior, porque si hacemos esto vamos a entrar otra vez en una situación como esta. Fíjense algunas de las imágenes que les he traído para entender la dimensión a la que se enfrentó el transporte, las infraestructuras y la movilidad. Bueno, como todas estas imágenes las van a tener disponibles, pues paso rápidamente, pero bueno, puede ser que alguno de ustedes pues no haya tenido ocasión de verlas y así pueden comprender la magnitud de lo que significó para el sector del transporte, la movilidad y las infraestructuras una dana como esta, ¿no? Graves daños, esta es la V30, por ejemplo, la autovía 3, que proviene de Madrid o que va a Madrid hasta Valencia, con algunas imágenes realmente importantes, destrucción de las infraestructuras en el entorno de Requena, como aquí, por ejemplo, y algunas situaciones que no habíamos visto tampoco desde hace años. Por ejemplo, los camiones circulando por dentro de la ciudad. Es decir, un caso preocupante fue que no tenemos una alternativa a la paralización de grandes infraestructuras de abastecimiento y tenemos que utilizar la ciudad como habíamos hecho antes, como se había hecho hace muchos años y habíamos conseguido expulsar a este tráfico pesado, vuelve a utilizar las calles de la ciudad. Los camiones circularon sin restricciones por todas las vías principales de la ciudad, de 22 a 7 horas de la mañana, incluso fuera de esos horarios, porque yo los vi, pero bueno, con destinos diferentes, utilizando vías urbanas, lo que nos muestra la fragilidad del sistema de transporte de mercancías, de movilidad de mercancías. El embrollo de la movilidad, con esta foto se observa, en el que lo que estamos viendo es que cualquier disrupción de los elementos básicos de la movilidad nos lleva a un caos como el que ustedes pueden ver aquí. Había puesto Carajal, pero no sé si era apropiado la palabra, pero sí que, desde luego, embrollo pues también puede ser utilizado para explicar esta situación. El impacto en la alta velocidad fue también grande, con estas afecciones en el túnel de Torrent, 3 kilómetros, la reconstrucción en el túnel de Chiva y algún tramo de vía que fue también destruido. Aquí pueden ver el túnel de Torrent lleno de todo el sedimento que fue arrastrado, con lo cual era evidente. El túnel, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, no sufrió demasiado, pero se tuvo que pues quitar todos estos elementos que afectaron la línea de alta velocidad. Esto fue en Chiva.
La paralización de las cercanías con imágenes realmente tremendas, sobre todo las cercanías de la zona sur, en la que vemos cómo las vías de las cercanías fueron ocupadas por los vehículos arrastrados, con algunas, está la línea Silla-Xàtiva, Valencia-Castellón, aunque esta sufrió menos, también tuvo alguna cuestión. Y claro, los costes que han venido después inmediatos a la reconstrucción. Solamente les he puesto un caso, los analizamos en el texto, pero solo un caso en el que la puesta otra vez en servicio de las cercanías representó una inversión cerca de 200 millones de euros para poner en marcha las cercanías, con una media de 300 operarios trabajando en 3 turnos, 170 máquinas de todo tipo, y la retirada de 5.000 toneladas de balasto contaminado y la reposición de 7.300. O sea que estamos ante una magnitud que evidentemente hace que tengamos que seguir estudiando este tema, porque no podemos volver un poco a la situación que teníamos. ¿Cuáles son las claves que este grupo piensa que son importantes a la hora de definir el proceso de reconstrucción? Porque a lo mejor no hay que hacer el proceso de reconstrucción, sino el proceso de construcción, ese reset que se hablaba hace un momento, porque si llegamos al mismo proceso mimético de reconstrucción nos enfrentaremos con los mismos efectos y las mismas situaciones. Primero se explica evidentemente en el texto, la geografía importa, pero hemos observado el carácter desordenado de los patrones de uso del suelo en el área metropolitana y el carácter desordenado de los patrones de movilidad. Por tanto, es necesario proceder a una reconstrucción asentada en una sólida visión territorial del área afectada, que puede ser, en este caso, el área metropolitana de Valencia, pero podría extenderse a otros espacios que ustedes puedan constatar. Ser conscientes que los modelos de urbanización, como Carmen Miralles nos escribió, que los modelos de urbanización y de movilidad que se desarrollen como respuesta a la destrucción ocasionada, hay que ser conscientes que pueden ser parte de la solución o incidir de nuevo en el mismo problema. Y esta es la situación que yo creo que todavía no se ha analizado. Es decir, todavía no he encontrado que en los debates sociales públicos se esté valorando si debemos reconstruir miméticamente, insistiendo en las mismas situaciones, el modelo de movilidad y de transportes, o si debemos efectivamente acudir a otros. Y evidentemente debemos acudir a otros, porque ¿qué significaría la vuelta a la normalidad? La vuelta a la normalidad en el área metropolitana de Valencia querría decir que los flujos en transporte privado, en coche, se multiplicarían por 3 los flujos en transporte público, porque estos datos que les pongo yo aquí son los datos del PMOME, del Plan de Movilidad Metropolitana de Valencia, que establecía que más del 40% del reparto modal del transporte que se producía en el área metropolitana de Valencia se estaba produciendo en coche. Si lo que queremos es volver a la normalidad, o a esta normalidad, vamos a volver a este escenario. Y, por tanto, no sé si estamos a tiempo, esto lo podemos debatir luego, de ofrecer un modelo diferente a la movilidad que en estos casos tenemos. Por tanto, y nos dirigimos hacia las cuestiones finales, ¿cuáles son los elementos? Fíjense que algunas de estas cuestiones ya estaban analizadas, y las viví en primera persona porque en ese momento era secretario autonómico de la Consellería de Transportes e Infraestructuras y Territorio. En el año 2016 se comenzaron los trabajos del PATEVAL, del Plan de Acción Territorial Metropolitano de Valencia, donde se decían algunas cuestiones como estas. 2016. Insistiré solamente en algunas expresiones. Disfunciones territoriales, efectos negativos, ineficiencia del territorio, externalidades negativas. Había que corregir esto. Y la puesta en marcha del PATEVAL en el 2016 significó el intento de corregir esto. Bueno, pues hoy no tenemos, el PATEVAL no solamente no está aprobado, sino que, si no tengo mala información, ha caducado su evaluación ambiental y, por tanto, tendríamos que empezar de nuevo. Seguimos sin un plan de actuación territorial metropolitano en Valencia. Ese mismo PATEVAL lo que estaba diciendo, y sigo por esa idea,
Cuando hablaba de movilidad, hablaba de problemas de congestión de la red, problemas de accesibilidad o ineficiencia o necesidad de aumentar el sistema de transporte público. Por tanto, ¿a qué nos enfrentamos? A esta situación se suma, y vuelvo un minuto solamente a este punto, en el que, por ejemplo, lo tengo yo aquí delante, el decreto 2024 de la Generalitat Valenciana sobre medidas extraordinarias de reconstrucción, el artículo 2 dice una cosa tan grave como esta. En los municipios afectados por la DANA, la Generalitat Valenciana podrá tramitar planes especiales urbanísticos de reconstrucción dirigidos a crear y ordenar suelos finalistas para la construcción de viviendas, a reubicar polígonos industriales o terciarios, a integrar las infraestructuras que resulten necesarias y, con carácter general, a facilitar las tareas de reconstrucción. Estos planes especiales podrán modificar las determinaciones del planeamiento general y afectar suelo incluido en uno o diversos municipios, y su ámbito podrá ser discontinuo. Estos planes podrán tener por objeto suelo en situación básica urbanizada y suelo en situación básica rural. Todo esto sin perjuicio de lo que se establece en la disposición transitoria segunda de este decreto ley. Todo esto se hace sin una planificación metropolitana. Todo esto se hace sin un plan metropolitano. Todo esto se hace sin un esquema de reflexión de la ordenación del suelo y de los espacios, ni de la ordenación de la movilidad. Con lo cual, estoy por decir que es mejor que no toquen nada. Estoy por decir que es mejor, no, reconstruyan ustedes, déjenlo, reconstruyamos lo que tengamos, porque nos vamos a meter en un lío como se produzca alguna reubicación de polígonos industriales y terciarios o la integración de infraestructuras que resulten necesarias en un entorno sin ninguna reflexión de carácter metropolitano o a esa escala. Por tanto, ¿qué es lo que proponemos? Una geografía viable. Tampoco estamos pidiendo demasiado. El otro día leíamos el artículo de Jeffrey and Dyson, Geografías viables, con este concepto que me parece interesante recuperar hoy aquí. Este trabajo de Jeffrey and Dyson propuso el concepto de geografías viables como un paradigma de encuentro entre diferentes campos de la vida y el desarrollo de ecosistemas de prácticas que los conecten. Y con esta idea de la definición de vamos a intentar hacer una geografía viable en el sistema de transportes, infraestructuras y movilidad, con este apoyo, digamos, teórico de este artículo, de este concepto, más que de un artículo, de este concepto que nos ha parecido interesante traer aquí, les hago una pregunta. ¿Es una geografía viable esta que estamos ahora reconstruyendo? Fíjense ustedes, en enero del 25 el Gobierno de España había indemnizado la pérdida de 60.000 vehículos por más de 500 millones de euros. El grupo no dice que no haya que subvencionar la compra de vehículos, pero si estos 500 millones de euros se dedicaran al refuerzo del transporte público, por ejemplo, de la movilidad estructurante del área metropolitana, o unos 500 millones también se dedicaran a esto, es evidente que cambiarían las cosas, o que podríamos tener un entorno bastante diferente al que tenemos. El Consell concede 2.000 euros por coche siniestrado. Quiero decir, hay un esfuerzo de la Administración pública para la compra de vehículos. Y ahí tenemos la situación de lo que los periodistas intuitivamente señalaban. La vida sin coches de los afectados por la DANA, la búsqueda desesperada de un coche. O Medio Ambiente prevé enviar coches a desguace a Galicia y a Madrid, porque aquí es que la magnitud del tema era de esta situación. La Riada deja ya 20.000 bajas de vehículos más que hace un año. O el Consell retira 30.000 coches dañados, pero la DANA todavía quedaban 100.000. Claro, esto no es una geografía viable. ¿Es una geografía viable este sistema de comunicaciones de todo el arco mediterráneo que para llegar desde Alicante o desde Murcia hasta Cataluña tenías que irte a Madrid? Pues esta es la situación. Esto que les he traído aquí, que no queda muy bonito, pero que queda muy documentado, es la nota de prensa del Ministerio de Transportes y de la Dirección General de Tráfico, que decía, bueno, si ustedes quieren ir de Murcia a Cataluña, vayan hasta Madrid y vuelvan por allá, porque no tenemos solución, no tenemos alternativa, no les puedo ofrecer nada. Y esto es lo que a mí me hace pensar que no es una geografía viable tampoco a escala global. Y esto nos lleva
efectivamente a que, más allá de la dimensión local, tenemos también que repensar y reordenar. Y esto se acerca un poco a la idea que también, y permítanme, no puedo no hacer un comentario sobre la idea del corredor mediterráneo, de esta dimensión que estamos intentando dar a infraestructuras como el corredor mediterráneo, que es su integración en los nodos locales y metropolitanos. Es decir, aprovechar estas grandes infraestructuras para pensar qué es lo que podemos hacer con el territorio. Por ejemplo, yo aquí les he traído un esquema de todas las operaciones que están en marcha en el entorno metropolitano de Valencia, y fíjense ustedes que, por ejemplo, en este caso concreto, si nosotros hubiéramos tenido el bypass de mercancías que está aquí señalado y que, por cierto, está a punto de ponerse en marcha, pero que no lo teníamos hasta hace nada, si hubiéramos de tener este bypass metropolitano, este bypass de mercancías, no habríamos sufrido tanto en cuanto al abastecimiento y al transporte, porque esta línea es la que quedó prácticamente destruida. No teníamos alternativa. O, por ejemplo, de tener el túnel pasante de Valencia, evidentemente tendríamos un elemento de resiliencia, por decirlo así, ante cualquier colapso del único transporte que tenemos desde el puerto de Valencia y desde cualquier lugar del sur de España, litoral mediterráneo, hasta el norte de España, si tuviéramos algún problema por el túnel de Serrería. Pero esto es ahora cuando lo debemos pensar, no cuando nos venga el problema de la catástrofe o nos venga el problema de la disrupción de los sistemas de transporte y movilidad. Y termino con las conclusiones. En cuanto a las conclusiones, 5 conclusiones básicas que afectan a temas como infraestructura, movilidad y resiliencia. Revisar el estado de las redes, evidentemente, revisar el estado de transporte, de las redes de transporte y los elementos que la integran en relación a estas situaciones de riesgo climático, estableciendo planes de contingencia para la gestión de la movilidad cotidiana. No podemos inventar las cosas cuando pasen, tendríamos que tenerlas preparadas. Se debe contar, por tanto, con planes de contingencia interadministrativos y protocolos para la gestión de infraestructuras de transporte y comunicación ante situaciones de alerta, así como de reconstrucción mediante una cooperación que no deba improvisarse. En segundo lugar, establecimiento de planes redundantes de las infraestructuras del área metropolitana de Valencia o de cualquier área metropolitana que eviten la paralización del transporte. En el área metropolitana de Valencia pasó una cosa que no sé si ustedes conocen, que es que el puesto de mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, el puesto de mando de la infraestructura metropolitana de Valencia, fue arrasado por la DANA. Solo tenían un puesto de mando. Bueno, pues no digo que que tuvieran que tener 2 o 3, pero nadie pensó que si el puesto de mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sufría un daño, es evidente que no podrías dirigir todo el sistema. Por tanto, aquí la idea de planes redundantes, en la medida de lo posible, que eviten la paralización del transporte y la movilidad, incluidos los abastecimientos vitales. En este sentido, la apuesta por el ferrocarril de mercancías, por ejemplo, en los nodos urbanos, parece evidente a efectos de proponer una alternativa al transporte pesado que evite que los camiones tengan que volver a circular por dentro de la ciudad, porque si no, no hay abastecimiento o grandes infraestructuras quedan colapsadas. 3. Revisión del modelo territorial de la zona afectada, apostando por un cambio de escala de los usos del suelo, infraestructuras y movilidad. En el caso de Valencia, lógicamente, mediante la aprobación de un plan de acción territorial basándose en los trabajos previos del Pateval y un PMOME, un plan de movilidad metropolitana, basándose en los trabajos que ya estaban hechos. Porque ya tampoco hace falta inventar de nuevo. Saquemos un poco aquellos elementos, pongámoslos. 4. Revisión del diseño de infraestructuras de paso y modelización en áreas inundables en los estudios hidrológicos hidráulicos. Antonio Gallegos nos propuso que, a través de su experiencia, elementos como este, en situaciones como las vividas, comienzan a llegarme incluso desde instancias oficiales que la reconstrucción mimética que no deberíamos reconstruir miméticamente líneas de AVE sin pensar un poco de qué van, o grandes infraestructuras sin tener en cuenta estos elementos. Por tanto, va a madurarse, yo creo, una reflexión en la necesidad de
que establezcamos algún tipo de protocolo automático de revisión de aquellas infraestructuras sometidas a riesgo asociado al cambio climático, para buscar algunas alternativas posibles. Y, por último, mejorar la gobernanza entre administraciones, ámbitos técnicos y científicos, incorporando, en la medida de lo posible, la sociedad civil a estos equipos redactores de planeamiento, incorporando procesos de participación ciudadana mediante normativa en el desarrollo territorial y urbanístico, mejorando, en este sentido, la resiliencia del sistema. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy otra vez. El profesor Romero tiene que atender a los medios y no, al revés. Por favor, Oriol, ¿puedes subir? El profesor Romero se tiene que ir, te tienes que conformar conmigo. Y vamos a iniciar ahora. Y Ana, sí, los tres, perdona. Ana. Muy bien. Pues iniciamos el periodo de la fase de debate y pues supongo que habrá muchas preguntas. Ya veo por ahí algunas manos levantadas. De acuerdo. La persona que lleva el micrófono, por favor. La persona que lleva el micrófono, ves atendiendo. Ha habido muchas manos levantadas a la vez, pues vamos a ir así progresivamente. Gracias, Ana. Yo quiero felicitar a los tres y a sus tres equipos. Ha sido unas reflexiones no solo necesarias, sino también importantes. Y quiero hacer un apunte. El profesor Boira nos ha demostrado con datos, con imágenes, los dañadas que fueron las infraestructuras, tanto ferroviarias como viarias, por la Dana. Pero delante de esas imágenes, la pregunta que yo me hacía en ese momento era: ¿dónde se han producido las víctimas? ¿Dónde están ubicadas los muertos en esos destrozos? Y yo le llamé al profesor porque pensé, igual es que a mí no me ha llegado, yo estaba en Barcelona y por tanto no tenía toda la información, ¿no? Y le pregunté: Josep Vicens, ¿ha habido algún muerto, alguna víctima en transporte público? Y me dijo no. ¿Sí? Las víctimas en transporte público fueron 0. Y eso nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Porque cierto que las infraestructuras viarias y ferroviarias sufrieron igual de daños, pero no sus consecuencias mortales. Por lo tanto, el transporte público, que lo habíamos asociado y está asociado a contaminación, ruido, salud pública, ahora también lo tenemos que asociar a riesgo. Por tanto, el riesgo no se produce solo en dónde construimos y cómo construimos, sino también en por dónde nos movemos y especialmente qué transporte estamos utilizando en nuestra movilidad cotidiana. Porque el transporte privado, y ahí se ha demostrado, y el transporte público, ¿sí?, no son lo mismo en ese nivel de riesgo. Y una pregunta: ¿alguien sabe las personas que estaban en ese momento, en esas horas, dentro de los coches o dentro del transporte público? Sería interesante saberlo. Ahora, muchas gracias por todas las intervenciones y aportaciones de esta mañana. Yo quería, en relación con la última, en cuanto a los modelos de movilidad e infraestructura, he echado en falta también que se hablara, o yo creo que hay que incorporar también en esos análisis
a las infraestructuras de transporte y al modelo de movilidad no solo como objeto de daños, sino también como agente generador de daños, o sea, como un agente, como un factor que incrementa el riesgo. Y pongo como ejemplo dos cuestiones que me parecen claves y que, desde luego, los resultados de las inundaciones de Valencia han quedado muy evidenciados. Por un lado, que las infraestructuras incrementan el riesgo porque desorganizan las redes de drenaje, y eso hace que, y eso ha ocurrido también en Murcia con la DANA de 2019, también se vio con muchísima claridad, como zonas que nunca se habían inundado, con toda esa superposición de nuevas barreras, de taludes y de infraestructuras de autovías, carreteras, etcétera, la red de drenaje se comporta de una manera totalmente distinta y van a parar aguas a lugares que nunca se habían inundado, se acumulan en lugares que no tienen capacidad de desaguar, etcétera. Y otro segundo factor elemento es cómo los coches han sido un agente multiplicador del daño y también de daños mortales, porque lo que ha taponado en muchos casos los flujos de agua han sido muros de coches. Y por lo tanto yo creo que ese factor de el modelo de movilidad no solamente es que sufre daños y hay que, digamos, tener un sistema de infraestructura resiliente frente a una inundación, es que el modelo de movilidad me está creando daños y además incluso los peores, que son los daños más mortales y los riesgos más mortales. Gracias. Sí, bueno, efectivamente, tienes toda la razón y primero agradecer a Carmen Miralles de nuestro grupo el comentario que ha hecho y efectivamente hubo procesos de rescate de personas en transporte público, pero no, que yo sepa no se produjo ninguna muerte, pero sí que hubo procesos de rescate que tal vez eran más sencillos de organizar debido a la facilidad de acceso, al número de personas que estaban y a los coches. Prácticamente hubo un sálvese quien pueda, nunca mejor dicho, dramáticamente hablando también en esta situación. En cuanto al comentario que haces, te doy toda la razón. Tal vez pues, podremos incorporar esos comentarios más en el texto como agente de la destrucción, como agente de la desorganización, pero en definitiva también estamos de acuerdo que la desorganización de las redes de drenaje por las infraestructuras, los efectos barrera de las infraestructuras de los que ayer ya se hablaba, cuando nos enseñaron el fotograma del helicóptero, por ejemplo, de la policía o los efectos de acumulación de coches, todos vienen del mismo origen, que es la falta de ordenación del territorio en ese sentido. Y como las infraestructuras efectivamente también son consecuencia de esta falta de ordenación territorial. Hola, buenos días. Yo voy a hacer referencia a las tres intervenciones prácticamente, porque bueno, me habéis hecho pensar. Respecto al doctor Oriol, quería comentar, bueno, creo que es uno de los temas claves, ¿no? La ordenación del territorio salva vidas. La ordenación del territorio es la herramienta que tenemos para evitar nuevos riesgos, la principal herramienta que tenemos para evitar nuevos riesgos. Decía la compañera antes que en España tenemos normas, que no es un problema de normas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos problema de aplicación en las normas. Por una parte, la falta de compromiso político, y eso a lo mejor también tenemos que hacer mucha pedagogía y demostrarle al político que tiene unos tiempos diferentes a los nuestros y a lo mejor unos intereses distintos al del interés general, que merece la pena, que ahorramos dinero. Pero independientemente de eso, tenemos carencias que nos permitan aplicarlos. Nos faltan datos. Hemos hablado ya de datos, pero tenemos que abundar en datos. Las decisiones las tenemos que tomar basados en la evidencia y sin datos no hay evidencia. Pero tenemos un grave problema con el tema de la cartografía oficial. Hay mapas, pero cada uno hace su mapa para lo que necesita su mapa, pero no tenemos mapas oficiales. Entendió el legislador en su momento en el artículo 8 de la Ley del Suelo cuando dice que todo suelo afectado por riesgo natural, habla de riesgo natural, no sé por qué no habla de riesgo en sí, es un terreno rústico y lo deja para que en los planes generales de ordenación urbana se tengan en cuenta los riesgos. Se entiende que el mapa de riesgos se hace a interés de parte, depende qué metodología utilice, el resultado va a ser X o Y, no dice qué riesgos, cómo se van a identificar los riesgos, con lo cual, y luego le vamos a dar una herramienta
a un señor que la tiene que aplicar en el territorio a nivel local, que muchas veces desconoce de riesgo. Es decir, el técnico que tiene que aplicar la licencia de obras y decir esto se puede hacer o no se puede hacer, pues el hombre a lo mejor sabe de urbanismo, de arquitectura, pero no tiene que saber de riesgos. Pero es que a su vez los técnicos de protección civil, que en la mayor parte de la normativa autonómica de protección civil ahora nos dicen que tenemos que informar los planes, en el planeamiento urbanístico, pues tampoco sabemos de urbanismo. Entonces, aquí hay muchos temas que se pueden mejorar de cara a la aplicación. Mapas a nivel general, a escala adecuada. Hombre, hay cosas, pero cada uno va a lo suyo. No hemos nombrado, no ha salido aquí prácticamente la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que es la cartografía oficial de inundaciones en este país, que conlleva a su vez, deriva de la Real Decreto 903/2010 y que a su vez conlleva el Real Decreto de Modificación de Dominio Público Hidráulico de 2016, que es el que te dice qué se puede hacer en la zona de flujo preferente y en la zona de vía de intenso desagüe. Sí es cierto que es para nuevos tal. Yo a alguno le comentaba, no, porque los mapas, bueno, es cartografía que se revisa, el riesgo es muy vivo. El riesgo hay que revisar, los mapas de riesgo hay que revisarlos. Cada 6 años se revisan en este caso. Devienen de una directiva europea, con lo cual hay exposición pública. El que no esté de acuerdo, que diga no estoy de acuerdo y lo rebata, es algo abierto. Que no tiene en cuenta los sedimentos, de acuerdo, ya se tendrán en cuenta. La modelización es carísima, es muy cara, pero vale, y los automóviles, de acuerdo, vale, pero mejor eso que nada y por lo menos cumplamos eso. ¿Vale? Yo creo que hay un antes y un después con el tema de la directiva de inundaciones. A nivel de terremotos también tenemos los mapas de peligrosidad, en este caso. Sabemos cuál es la aceleración esperada del suelo y en función de eso se va a construir. ¿Qué problema tenemos? Que van asociados a una norma que es del 2002 y se tenía que haber revisado en el 2012 y seguimos en el 2025 con la norma con los mapas de 2002. Los propios planes especiales autonómicos de protección civil tienen obligación de tener estudio de peligrosidad y riesgo de cada uno de los riesgos. Y te dice el acuerdo de Consejo de Ministros, porque eso lo que pretende es tener escenarios de cara a planificar las acciones de respuesta a la emergencia. Pero te dice se tendrán en cuenta a la hora de la planificación urbana y la ordenación del territorio. Lo que vengo a decir con esto es que necesitamos poner orden, pero que al técnico que tiene que tomar decisiones hay que darle herramientas. Hay que darle herramientas porque el pobre hombre que está en el ayuntamiento de Bollullos del Condado, que tendrá 2.000 habitantes, que tiene que estar con la licencia de obra y no le puedes exigir que sepa más. Hay que darle herramientas sencillas. Tenemos que homologar un poco la cartografía. Cataluña tiene muy buena cartografía de riesgos, Valencia también, Extremadura a lo mejor no tampoco. Hombre, vamos a tener unos mínimos de seguridad para toda la nación. ¿Vale? O para todo el Estado. No, es un comentario en las cosas que he oído, quería hacer ese comentario y además para que se puntualizara, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero es un comentario, no tengo duda, es de cosas que he oído oyendo. Y luego hay otra cosa que se ha repetido en todas las mesas, que es el tema de la fragmentación sectorial. Trabajamos en silos, temas que son transversales, los troceamos y cada uno trabajamos nuestro trocito, con lo cual hay una falta de colaboración horizontal. Se dijo ayer en turismo, se ha dicho en ordenación del territorio, se ha dicho en el agua, se ha dicho en el transporte. Vamos a hacer algo. Tenemos una falta de coordinación horizontal y una falta de coordinación vertical entre administraciones. Con lo cual, como decía ella, hay norma, hay mucha norma, pero tenemos muchos problemas para aplicarlas y deberemos ser un poco intrépidos para buscar soluciones a estas situaciones. Y por último, respecto al tema de las infraestructuras del transporte, y ahí sí te voy a hacer una pregunta, he echado de menos el tema de la resiliencia de las infraestructuras. Las infraestructuras tuvieron que ver en el incremento de la peligrosidad en alguno de los puntos de la inundación.
¿vale? Ayer nos lo enseñaba la profesora Camarasa, zonas donde en la zona de paso del agua no tenía luz suficiente, había servido de obstáculos, etcétera, etcétera. Tenemos que tender a unas infraestructuras que sean resilientes, no solamente que cumplan su función de dar transporte, sino que no empeoren esta situación, ¿no? Y eso lo he echado de menos. Y quería un poco que veo que conoces muy bien el tema, como se te presume por el hecho de estar ahí, y quería que hicierais algún comentario. Y muchísimas gracias y perdonad por el rollo. Realmente yo solo tengo convalidado el primero de ingeniería, ¿eh? O sea, no, si quisiera, solo el salto de carnero y poca cosa más, ¿eh? No creas, porque a pesar del tiempo que llevo aquí. No, evidentemente bueno, hay colegas y hay compañeros de otras profesiones que saben mucho más sobre el cálculo resiliencia de una infraestructura en relación con el diseño de la misma, y está medido con los flujos, con los cauces, todos estos elementos. Yo no confío, pero claro, la dimensión, la dimensión de lo que ha pasado y de lo que puede pasar es de tal magnitud que yo no confiaría exclusivamente en los elementos técnicos, en la tecnología o en el diseño ingenieril para solventar los problemas. Es decir, no sé hasta qué punto podemos llegar a calcular el elemento típico de resiliencia de una infraestructura en cuanto a flujo de paso de uno de estos elementos. Con lo cual, evidentemente, nosotros nos hemos centrado en un análisis mucho más general, más propio de la disciplina geográfica. Mi opinión, y esto también es una opinión porque él no superó el primero de ingeniería, yo ni siquiera me matriculé, pues sí, trabajé con uno de mis directores de tesis, era un ingeniero. Bueno, sí, porque esto ya se queda para siempre. A ver, las necesidades de comunicación son las que hay. Yo siempre he dicho, los romanos ya iban de norte a sur y nosotros vamos de norte a sur. Y como ha explicado el compañero, a veces es más fácil llegar a Madrid que a Alicante. Sin embargo, las vías de comunicación tienen que estar. Y esas vías de comunicación que van norte a sur, pues cortan los flujos que van de oeste a este, porque vienen de las sierras con una dirección ibérica, noroeste-sureste, básicamente en la zona de la Dana, y tienen que llegar al mar, que está en el este. Entonces, ese cruce se va a producir. Quizás yo mostré las imágenes porque, claro, desde el punto de vista de ingeniería también existe una norma que dimensiona en función de un periodo de retorno, dimensiona la capacidad de evacuación en función de un periodo de retorno. Ese periodo de retorno ya fue muy criticado, está denostado desde varias disciplinas, porque no acaba de ser representativo del fenómeno. El fenómeno no se comporta de manera estadística, porque una crecida de esta naturaleza podría tener mucho más de lo que la normativa fija para construir esa vía de desagüe. Por eso, parte de las soluciones o de las recomendaciones que tenía mi grupo era vamos a pararnos también, vamos a ver los máximos, vamos a trabajar de alguna manera con umbrales, con techos que podrían alcanzarse, y vamos a introducir también ese tipo de medida en el diseño de las infraestructuras que cortan de manera perpendicular en la dirección de flujos, de manera que puedan seguir habiendo desplazamientos norte-sur, pero que a lo mejor las vías sean mucho más aéreas, mucho más compatibles, no solo con la dirección de flujos de los ríos hacia el mar, sino también con la entrada de los temporales de levante, que no olvidemos, la mayor parte de los paseos marítimos están suponiendo una barrera a la hora de que haya un temporal de levante con temporal de olas. Toda construcción, quizás sea un momento de pensar en una manera de construir que sea compatible con la dirección de los flujos naturales, aunque yo sigo pensando que un fenómeno de esta naturaleza era muy difícil de parar con medidas constructivas. También hemos trabajado con Protección Civil, y con esto yo acabo de aquí, con el Servicio de Emergencias de Valencia, y hemos hecho varios mapas, aquí no están, en mi caso, de las llamadas que se producían antes de la Dana, las llamadas por emergencias desde el año 2000, que las tenemos geolocalizadas,
en episodios que han producido problemas. O sea, no aquellos que solo han tenido una alarma, sino aquellos que han declarado daños. Bien, pues es muy evidente ver cómo efectivamente no llaman la gente donde está lloviendo. No coinciden las llamadas a emergencia con los puntos de mayor intensidad, coinciden con los puntos más poblados y con toda la red de carreteras radial en torno a las áreas metropolitanas que cruzan todos esos flujos. Y entonces eso también, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es el momento también de darle una repensada. No sé si ha servido de algo. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Que hay más preguntas. Sí. Manuel Franco, desde BC3 y trayendo otra vez la salud a toda esta problemática. Y daros las gracias una vez más tanto a los ponentes como a los organizadores, porque creo que después de día y medio cada vez estamos llegando a más profundidad de este tema tan relevante. Desde el punto de vista de salud, como presentó ayer el compañero Dominique, el tema de las altas temperaturas o olas de calor es fundamental, ¿no? Y esto pasa tanto por la segregación de la ciudad como por el uso del agua que habéis presentado. En Barcelona tuvimos la oportunidad dentro del marco de la Bienal de Ciencia y Ciudad, que el año se hizo entre Madrid y Barcelona, estudiamos qué pasaba con las olas de calor y la salud de las personas que vivían en el Raval, de población inmigrante en el Raval. Es decir, población que no tiene que utiliza infravivienda, población que no tiene vacaciones ni en el mar ni en la montaña, y población que tiene un acceso al agua muy restringido, ¿no? Entonces, me gustaría plantear la pregunta, pero también reflexionar sobre esto, ¿no? Decimos, Barcelona, Valencia son ciudades que tienen mar. Bueno, el mar en una ola de calor no es el lugar más fantástico al que ir, porque tienes que ir, realmente nos contaban esas personas en este proyecto que iban a las 5 de la mañana. O sea, que iban, como no se dormía, alguien decía el otro día el problema de no dormir durante una ola de calor, bueno, ya que no duermes, pues entonces voy a la playa, porque de día la playa es una sartén en Barcelona. Y luego, claro, si estamos en sequía, no hay duchas en la playa. Entonces, y luego se planteaba el tema de las piscinas. ¿Cuántas piscinas hay públicas y quién puede ir a las piscinas? ¿Y quién es bienvenido y quién es bienvenida en la playa y en las piscinas? Hay población que no es bienvenida en las playas y en las piscinas. Y luego otro tema que es las fuentes en las calles. Yo aterrizo a cosas que parecen muy mundanas a veces en estas disquisiciones académicas, pero es que muchas veces lo que necesita la población vulnerable, que son los mayores y los niños en una ola de calor, es que haya una fuente. Y en muchas ciudades, en la mía, en Madrid, las fuentes en los parques infantiles se quitaron. Se quitaron históricamente, ahora se están volviendo, y en sequía se cierran. Algo que para nosotros parece impensable, pero es la realidad en la que vivimos. Y sobre el tema del transporte, vuelta a lo mismo. O sea, creo que hay cada vez más información y más investigación sobre el efecto que tiene el transporte en la salud. Entonces, cuando renovamos el transporte, y no nos olvidemos que el transporte puede ser transporte activo y transporte que no crea emisiones. Es decir, si somos capaces de andar en la ciudad de Valencia, si somos capaces de montar en bicicleta en la ciudad de Valencia, y aquí lo estáis haciendo muy bien en ese sentido, pues hagámoslo todavía mejor. Es decir, que ya no utilicemos ya ni el metro, que utilicemos la bici para esto, ¿no? Y que no os olvidéis nunca de que esa cuantificación en salud me parece fundamental. Entonces, bueno, una pregunta para transporte y otra para el agua. Empiezo, sí. Gracias por la reflexión. En relación al agua, efectivamente, creo que el adjetivo de transición hídrica justa, ¿no?, va precisamente por aquí, cuando ponemos sobre la mesa estas dos capas, ¿no?, la disponibilidad de agua y las olas de calor, ¿no?, por ejemplo. Entonces, en este sentido, es muy importante esta acción municipal, ¿no?, que reivindicamos, una acción municipal activa. Por ejemplo, durante episodios de sequía, de ola de calor, voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Manresa, en Cataluña, pues la gestión del agua municipal en este caso puso contadores sociales para poder estos sectores más vulnerables que tienen difícil acceso al agua,
en ningún momento. Durante el confinamiento de COVID, estos contadores sociales se cortaron, ni mucho menos. Entonces, acciones de este tipo. Precisamente cuando hablabas, me has hecho pensar que acabamos de realizar una pequeña investigación en uno de estos municipios turísticos en la Costa Brava, que es Lloret de Mar, en el cual la percepción de calor entre ayuntamiento, mayoría de residentes o de personas que trabajan o como gerentes, como propietarios en el sector turístico es inexistente, no hace calor. Pero cuando hablamos con los trabajadores hace mucho calor. Entonces hemos realizado pues, un estudio de este tipo y en el cual se ve efectivamente la elevada vulnerabilidad de un sector trabajador en un destino turístico de sol y playa que vive en unos edificios ruinosos muchas veces, que duermen en las cocinas muchas veces, que por las noches duermen en las escaleras de los edificios por el calor o que, por ejemplo, necesitan agua para, un caso que me quedó grabado, una persona que tiraba agua en el suelo del piso para refrescarse, ¿no? Para tener esta sensación. Entonces, ciertamente, el sector vulnerable precisa de una transición hídrica justa, ¿no? En este caso. Muy brevemente, casi telegráficamente, de algunas cuestiones que han salido. Sobre el tema de la resiliencia de las infraestructuras, yo estoy totalmente de acuerdo que esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, quizás deberíamos tener en cuenta no solo en cómo servimos la movilidad, sino los mecanismos que generan la movilidad. Es decir, pasar de la gestión de los flujos a ver qué es aquello que los genera. Y aquí pienso, ¿no? De nuevo, y no para arrimar el asco a nuestra sardina, pero el tema de la ordenación del territorio es esencial, ¿no? Lo que ha mostrado la crisis que hemos tenido, ¿no? Es hasta qué punto, ¿no? El suelo en las áreas metropolitanas se va especializando y va separando los usos, de tal manera que vivimos en un municipio, trabajamos en otro, etcétera, etcétera, ¿no? La crítica a esta forma de disposición de los usos sobre el espacio, pienso, es esencial y lo es también en el momento de la reconstrucción. Segunda cuestión, el tema de los datos y en particular los datos de peligrosidad y de riesgo, ¿no? Es cierto que hay que actualizar. Es cierto que tenemos, hoy en día podemos hacer, por ejemplo, mapas de inundabilidad mucho mejores de los que teníamos. Tenemos modelos digitales del relieve de los que antes no disponíamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Como sabemos bien, ¿no? Pues que las administraciones son herederas de las decisiones que han tomado. En este momento sabemos, por ejemplo, ¿no? Que hemos dado permisos, hemos clasificado suelos que en este momento sabemos que son inundables. Que en muchos casos, correctamente, en el momento en que se concedieron estas clasificaciones, se asignaron estas clasificaciones, pues no se podía determinar con tanta precisión, ¿no? ¿Qué hay que hacer con esto? Iván Murray, ¿no? en nuestro grupo decía, bueno, quizás hay que plantear en ocasiones que hay que deconstruir, ¿no? Y seguramente, lo cual no es nada simple, ¿no? Puesto que hay un problema de responsabilidad patrimonial y tantas otras cuestiones. Sin llegar a este nivel, es evidente que hay que establecer sistemas de alarma. Es evidente que hay que hacer, ayer se hablaba de simulacros. Tercera cuestión, la cuestión de las normas y de su cumplimiento. Es cierto que las instituciones tienen una responsabilidad, la responsabilidad más alta en el cumplimiento. Es cierto también, pero que la ciudadanía tiene una responsabilidad en esto. Mira, el orden y el desorden están permanentemente en pugna en nuestro territorio, ¿no? La voluntad de establecer un orden en beneficio de la colectividad se debe confrontar siempre con el desorden que surge de los impulsos individuales, ¿no? Y aquí hay una parte, digamos, de disciplina social y de vigilancia social también. También sobre las normas. Es cierto que hay que aplicar las normas, pero hay que aplicar buenas normas. El decreto que se citaba, el 2024, es exactamente el contrario de las normas que deberían haber, puesto que son unas normas que permiten hacer
o que más bien inducen a hacer aquello que no se debería hacer. Y última cuestión, el tema de las islas de calor. ¿Qué es lo que vemos? Que tiene, claro, esta relación directísima con los procesos de rehabilitación urbana. Por ejemplo, en el tema del acondicionamiento de las viviendas. Nosotros estamos concediendo desde las administraciones, estamos asignando recursos bastante importantes para rehabilitación de viviendas. ¿Qué vemos? Que no llegan a los grupos más desfavorecidos y en particular aquellos que viven en las viviendas que están en peores condiciones. Ante esto, ¿qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, ha habido un programa en Barcelona que conoce bien, ¿no? que es un programa que consiste en bajar a la gente a la calle. Es decir, las personas que viven en aquellos edificios planta más 4 sin ascensor que se podían construir en su momento, ¿no? Pues simplemente a fuerza de brazos se les baja a la calle. Con lo cual es una gran mejora desde el punto de vista relacional, pero también desde el punto de vista de salud y de muchas otras cosas. Ahora bien, hay que adaptar, deberíamos tratar de adaptar estas viviendas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las ayudas no llegan a las comunidades más necesitadas. ¿Por qué? Porque muy a menudo no tienen la capacidad de organizarse para pedirlas. Si lo miramos en un gráfico de distribución y miramos dónde van por deciles de renta, ¿no? Vemos como en los últimos deciles apenas llegan. Hemos diseñado un programa que hemos denominado Programa de Fincas de Alta Complejidad, que lo que hace es, como primera medida, constituir las comunidades de vecinos para que puedan acceder a las... y hacer todo el trabajo ímprobo y además de relación con las plataformas, puesto que ahora ya no puede, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Y la última cuestión en relación a esto, no es solo la forma, digamos, cómo podemos usar la vivienda, no es solo la forma como podemos rehabilitar la vivienda, sino también la manera como nosotros podemos utilizar la vivienda para generar energía. De nuevo, aquí lo que estamos viendo es que la transición energética en la ciudad y en particular en la aplicación de los fondos Next Generation está teniendo un efecto regresivo, claramente regresivo en términos sociales. De tal forma que las instalaciones de autoconsumo van a parar de una manera extraordinariamente desproporcionada hacia los sectores más acomodados. Y apenas tenemos, pese a que es vivienda plurifamiliar y que podría dar beneficios muy notables, apenas tenemos instalaciones de este tipo en vivienda plurifamiliar, en barrios vulnerables y en particular en los sectores que menos. Por lo tanto, pienso que en cada uno de estos temas, en el tema de la movilidad, atención no solo a la resiliencia de las infraestructuras, sino también a la cuestión de cómo se genera la movilidad. En el tema de los datos, de acuerdo en la actualización, pero de acuerdo que mientras actualizamos y eventualmente deconstruimos, debemos tomar medidas para gestionar a las personas que están en riesgo. En el tema de las normas, la responsabilidad de las instituciones y de la política, pero también de la colectividad y la importancia de las buenas normas. José Vicente Sánchez Cabrera, que debe ser de los que más sabe, nos podría ilustrar sobre las normas que ahora se están tomando aquí en el País Valenciano, ¿no? Y finalmente sobre el tema de las islas de calor y las formas de vida en las áreas metropolitanas, la importancia de tener en cuenta los factores de vulnerabilidad en los procesos de rehabilitación. Sí, un comentario sencillo. Joana Seguí, de nuestro grupo, primero ha hablado Carmen, luego Joana, si quieres hablar, Alfredo también está por aquí. No, Joana nos comenta, hizo bastante hincapié en el grupo en la necesidad de introducir el reparto modal de la movilidad, porque sin esta... pues adelante. Si le puedes dar, por favor, es que ella es una ponente, ¿le puedes dar primero a ella el teléfono, por favor, el micrófono? Gracias. Yo también. Vale, pues habla. Ella sobre la parte de actualización bueno, soy bastante rápido y te doy la palabra directamente.
Era sobre la actualización de las... Perdóname. no pasa nada. Sobre la actualización de la cartografía. Nosotros en FICLIMA, que trabajamos con escenarios de cambio climático, pensamos que el cambio climático debería estar en normativa como uno de los puntos clave en la actualización de la cartografía de los riesgos relacionados con inundaciones, olas de calor, etc. Y echo de menos en la propuesta que ponga claramente que toda actualización de cartografía tenga en cuenta escenarios de cambio climático. Y el segundo punto es que efectivamente el periodo de retorno, confirmo, no son válidos para hidrología porque son calculados en un punto, en un observatorio con las limitaciones de la serie temporal corta más limitaciones estadísticas. Entonces se tiene que trabajar en cuenca, diríamos, retornos espaciales. Y en ese sentido son más fiables. Es decir, que hay maneras de obtener o estimaciones más fiables de riesgo espacial y con cambio climático. Simplemente era ese punto. Gracias, oye, perdona, es que te he visto allí de pie con el micrófono. Sí, perdona. Van a cambiar el segundo. Joana, un minuto que le cambiamos la pila al micro. Esto está bien porque significa que se utiliza, significa que hay participación. Pero prefiero estar. Muchas gracias. También era para varios apuntes sobre el tema que se ha introducido, que relacionan precisamente lo que el doctor Nelo ha apuntado sobre el tema de los usos del suelo en esta zona, en esta área metropolitana, que esto se discutió también mucho en el grupo, y el tipo o el patrón de movilidad. En el área metropolitana entran y salen 5 millones, se producen 5 millones de desplazamientos diarios. Esto es el 40% de los que se producen en toda la Comunidad Valenciana. La distribución modal de estos 5 millones, como bien ha señalado Josep Vicent, el 41% se hace en coche del área metropolitana, pero y el 13% en transporte colectivo, es decir, 4 veces, esto abundando en lo que señalaba también Carme, no sería un factor explicativo, pero podría ayudar a que 4 veces más de desplazamientos se realizaban en transporte individual que no en colectivo, de un lado. Pero esta distribución modal del área metropolitana de Valencia incluye la ciudad de Valencia. Y en la ciudad de Valencia tiene más del 22% de los desplazamientos en transporte colectivo. Por otra parte, comparados con el área metropolitana catalana, con la ciudad de Barcelona o con Madrid, es bajo el porcentaje, es muy bajo. Pero claro, incluye el tipo de desplazamiento de Valencia, y en los desplazamientos a pie en esta área, que también son del 41%, también incluyen el 50% de Valencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que el 41% es una media. La distribución modal en el área metropolitana seguramente supera el 60% en coche, o más. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la ocupación territorial? Que esto también se habló mucho en el grupo. De toda esta zona del Horto Sud, polígonos industriales, equipamientos deportivos, centros comerciales. La pauta de desplazamiento hacia esos lugares, ¿verdad?, se hace en transporte individual. Es decir, el modelo de movilidad, y eso lo decimos en el trabajo, ¿no? El modelo de movilidad es un modelo erróneo, es un modelo equivocado, es un modelo de priorización absoluta por toda la explicación territorial del uso del transporte privado y con mucho menos peso del transporte colectivo. Cualquier solución de reconstrucción o de construcción pasa, evidentemente, por priorizar el transporte colectivo.
el ejemplo que ponías de los 500 millones, ¿no? Porque si no incidiremos y caeremos, se caerá territorialmente en los mismos errores. ¿Por ahí piden la palabra? ¿Tú también? Es que bueno, hay tres palabras. Yo ya no digo. Ahora vuelven. Es que levantan a diferente. Vale. Ahora vuelve. María José. Está... ¿Qué creo yo? No. Pues si le hemos cambiado las pilas. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Nada, a propósito de los 500 millones y un poco la exposición de esto como una manifestación de una falta de cambio de paradigma. A ver, por una parte, yo comparto filosóficamente absolutamente todas las apreciaciones. Yo creo que en fin, que en muchos sentidos en el pecado llevamos la penitencia y que es una bonita alegoría, que es una cierta alegoría que, pues eso, que este modelo de desarrollo de la sociedad basado en el vehículo y tal, pues luego, cuando pase una catástrofe, pues sean los vehículos los que resulten más afectados, como lo mismo sucede con la mala ordenación territorial. Pero vaya, a veces el planteamiento académico-teórico pues choca un poco con la práctica de las cosas en relación con lo que ha dicho el profesor Boira sobre las ayudas del Gobierno de España para poner de ejemplo las supuestas ayudas del Gobierno de España como un incentivo de que este modelo siga así. Para empezar, ya comentamos ayer, no son ayudas y no son exactamente del Gobierno de España, sino que son indemnizaciones del seguro por un bien que está asegurado, que es un vehículo. Y se paga el valor de ese vehículo y además no se condiciona al propietario o propietaria del vehículo a que se compre otro. Si un vehículo vale 10.000 euros o está tasado por 10.000 euros, se le dan 10.000 euros, que es lo que vale. Y esa persona pues, puede hacer lo que quiera con esos 10.000 euros. Yo, no sé, así ironizo, permítame la ironía, le invitaría a decirle a sus 100.000 vecinos que no le vamos a pagar el coche, sino que le vamos a dar un bonobús o un patinete y a ver cómo por más que yo pueda coincidir en esto, ¿no? en la filosofía del invento, porque resulta que el vehículo, no queramos o no, que yo creo que todos tenemos uno, es el segundo bien más importante de la economía familiar y en fin, y es un bien por el que desgraciadamente la gente expone su vida para salvarlo. Lo vemos en otras siniestralidades donde, a diferencia de en esta, la gestión de la emergencia se hace bien y los avisos se dan a tiempo y la gente, pues la inmensa mayoría de los fallecidos son por los que van a sacar el coche o los que creen que su coche puede vadear el Amazonas, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente era esta la reflexión. Gracias. Vamos, sí. Esta es muy directa, va a contestar José sido... Vicente y luego tengo 3 palabras perdidas y ya no voy a coger más porque nos vamos a ir a tomar el café porque si no, no nos da tiempo a la segunda que llevamos ya una hora de debate. La siguiente palabra va a ser Nuria Hernández, que ha sido ponente, María José López y por ahí por el final Dulos, vale, sí. Y los demás después porque es que... Si no, no nos da tiempo. Por favor, contesta. Bueno, yo le agradezco que haya interpretado mis palabras, pero realmente usted lo que ha hecho ha sido interpretarme, porque yo no he dicho que no se le pague los 500 millones a los que tienen derecho. Y tampoco he criticado al Gobierno de España porque hasta cierto punto yo soy parte de esa estructuración, ¿no? Y sería un poco irresponsable por mi parte. Yo lo único que quiero decir es que las administraciones tal vez lo que deberían hacer es invertir uno por uno, es decir, invertir otros 500 millones no para la reposición del transporte, sino para un transporte público mucho más robusto y un transporte público mucho más pensado. Y entonces ahí sí que iríamos por un camino en el que pague usted lo que tenga que pagar porque es el sistema que tenemos, pero voy a invertir otros 500 millones de euros para tener un sistema razonable, descarbonizado y sostenible. Gracias. Nuria, por favor.
No, solo quería apuntar al tema de poblaciones vulnerables, acceso al agua, etcétera, que apuntaron, decía Ana, que la directiva de agua potable, la revisión de la directiva de agua potable que se aprobó en el 2020 y se transpuso al ordenamiento jurídico nuestro en enero del 2022, creo, por pedir un Real Decreto, la directiva, porque como surge en parte a raíz del movimiento europeo Right to Water, ¿no?, del derecho humano al agua, incluye por primera vez una obligación de todas las administraciones competentes de garantizar el acceso al agua a las poblaciones, especialmente a las poblaciones vulnerables. Y menciona explícitamente el acceso al agua de grifo, las fuentes en las ciudades, etc. O sea, existe una obligación legal y ahora está empezando a desarrollarse el reglamento que desarrolla el Real Decreto que transpone la directiva y es en ese reglamento donde se va a poner los puntos donde está. Y recientemente hay una coalición que se llama la Red de Agua Pública, ¿no?, que tiene como bandera el derecho humano al agua, que se ha reunido la semana pasada con el Ministerio de Asuntos Sociales para decirles que ellos también tienen interés en el desarrollo de ese reglamento, que no es solo un tema de sanidad y del Ministerio de Medio Ambiente, del MITECO, sino que también afecta al Ministerio de Derechos Sociales precisamente por esta consideración de poblaciones vulnerables explícitamente. Gracias. María José, por favor, aquí. Aquí. Nada, muy rápido, pero quería sumarme porque soy del grupo 1 de las evidencias y de aquel transatlántico en marcha que Javier ayer ponía en una foto, ¿no?, con la inercia. Y quería sumarme a las voces que abogan por una movilidad priorizando el transporte público, porque es la única manera de reducir emisiones. Y es que esto es un transatlántico en marcha. Entonces, por cerrar un poco aquellos círculos, ¿no?, obviamente no podemos cambiar el coche por un bonobús. La gente se mueve en función de sus necesidades y de lo que le resulta más sencillo, barato y económico. Y en estos momentos resulta más barato el coche privado para muchas cuestiones, incluso para aparcar en el centro de la ciudad de Valencia. Yo no sé si esto es factible, posible, por hacer pregunta, sé lo difícil que es, ¿no?, convencer a la sociedad, convencer a los políticos que están detrás y a los intereses, que son muchos en la industria del automóvil y demás. No sé si esto lo veremos, ¿no?, pero a mí me preocupó bastante cuando vi el vídeo en la nueva estación de Joaquín Sorolla, la dimensión enorme que había para aparcar, ¿no? Eso implica que yo ya no lo veré porque creo que eso ya va para muchos años y probablemente no estaré aquí, pero me sorprendió muchísimo que sigamos en un modelo de coche, que en otros países europeos yo creo que ya hace tiempo, porque ayer también hay quien decía en el público, estas cosas las llevamos diciendo 30 años, ¿no? La necesidad de priorizar el transporte público lo llevamos diciendo muchos años, pero no acaba de llegar. Yo sinceramente soy un poco pesimista y no sé qué podemos hacer. Quizá hay una recomendación, no sé si transversal a todos, que debería ser prioritaria y es repensar mucho el uso que hacemos cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida del transporte privado, porque es que si no, vuelvo al transatlántico en marcha. Yo cada año que añado un año en mi gráfica de temperatura, pues me sube la media y creo que ya no es una recta, sino una curva, ¿no? Y bueno, pues esta reflexión quería decir. Gracias. Gracias por la reflexión. La última persona, Duro, allí. Gracias, es Dulos. Nada. Solo quería, muy brevemente, si podéis hacer una referencia precisamente al marco europeo, ¿no? En el caso del agua sí habéis hecho referencia a la directiva marco y cómo la dificultad está más en la implementación porque el marco legal existe, pero en el caso de la movilidad y de la planificación urbanística sí que quería saber si el marco europeo ahí tiene esa tendencia que vosotros estáis pidiendo y que estáis presentando o cómo podríamos también, ¿no?, influirlo o en qué dirección va. Por tanto, sé que es una pregunta que abarcaría mucho, pero sí, como mínimo quería que se hiciera una referencia al tema europeo porque creo que no es menor en el contexto en el que estamos y a la hora de hacer tanto propuestas como algunas de las peticiones que se han hecho. Gracias. ¿Quién quiere contestar?
Dos cosas muy rápidas. A María José López, efectivamente, bueno, el vídeo que viste era sobre el anterior proyecto de estación subterránea, o de estación central de Valencia. Ahora ha salido un concurso nuevo para el diseño de la estación subterránea de Valencia, asociada al túnel pasante y al Parque Central, y se hará una nueva. O sea, aquello era la visión que se tenía cuando se hizo aquel proyecto inicial, que era el que se tenía cuando se hizo el vídeo, ¿no? Eso cambiará. Ten en cuenta también, evidentemente, que este proyecto de estación subterránea va asociada a las estaciones de Bailén y de Xàtiva en cuanto a conexiones con el transporte público, y evidentemente en este contexto estoy seguro que será diferente. El resultado será diferente. En cuanto a la normativa europea, está pasando efectivamente un tema muy interesante que está pasando muy desapercibido, que es la reforma del reglamento de la Red Transeuropea de Transportes. La Red Transeuropea de Transportes define el futuro de la red europea, pero está, por primera vez en la historia de Europa, está incidiendo en los nodos urbanos que pertenecen a esa red. De tal manera que la reforma que se hizo en el año pasado, entre julio y Navidad, en julio del 24, de la Red Transeuropea de Transportes, obliga a que todos los nodos urbanos que pertenezcan a esa red de transportes transeuropeo, dígase Valencia, dígase Castellón, dígase Alicante, dígase Barcelona, Girona, Tarragona, tengan necesariamente que contar en un plazo determinado con un plan de movilidad sostenible, y con nodos logísticos de mercancías ferroviarias, nodos logísticos dentro del nodo urbano. Esto es una novedad tanto en cuanto es desde Bruselas, por tanto desde un reglamento europeo, el que se está, en ese sentido, se está europeizando, por decirlo así, las infraestructuras locales y nacionales, que es un artículo que publicamos en Cuadernos de Geografía recogiendo estos cambios, ¿no? Si le interesa, pues lo puede ver con más claridad. Pero es así como, por primera vez, desde la escala europea se está determinando el futuro urbano de movilidad y de movilidad de mercancías, de movilidad de personas y de movilidad de mercancías, siempre que pertenezcas a la Red Transeuropea de Transportes. Y pertenecer a la Red Transeuropea de Transportes pertenecen todas las ciudades de más de 100.000 habitantes que están conectadas a cualquiera de los grandes corredores europeos. En el caso español, desde Algeciras hasta la frontera francesa, con sus 2 ramales, más el corredor atlántico. Por tanto, sí, hay un cambio de perspectiva evidente que nos viene desde Bruselas y que afectará la movilidad de las personas con la obligación del PMOME y la movilidad de mercancías con la importancia de los nodos logísticos ferroviarios e intermodales. Gracias. Oriol, sí. Muy brevemente, también un breve comentario, en primer lugar, sobre el tema de vulnerabilidad y movilidad. En situación de emergencia, pienso, se pone en particular, se pone de relevancia la relación entre las dos cuestiones. Nosotros estudiamos, por ejemplo, el tema de la movilidad durante el periodo del COVID. Nosotros normalmente hemos asociado movilidad y estatus, ¿no? Cuando más estatus tienes, más te mueve, ¿no? Pero en situación de emergencia ocurre lo contrario, ¿no? Aquellos que más recursos tienen, que más posibilidades tienen, son los que se pueden quedar quietos. Aquello que nos dijeron todos en casa, pues hubo unos que lo pudieron hacer mejor que otros, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la renta, la disminución de las validaciones de títulos de transporte público en función de la renta media de los entornos de las estaciones, vimos muy claramente, ¿no?, cómo disminuían más rápidamente y a más profundidad las validaciones en las estaciones que tenían entornos de renta alta que en los otros, ¿no? Y en los casos de... En fin. Este es un primer tema, pienso que de mucha importancia. La segunda cuestión, del tema de la incidencia europea, verdaderamente es un tema enorme que ahora no me permitiría abordar de ninguna manera, ¿no? Hay una estrategia territorial europea. Tenemos la incidencia, pienso, muy importante en lo que ha sido la 9-2006, ¿no? Es decir, en la transposición de la necesidad de evaluación de planes y proyectos, y esto ha incidido muchísimo, y también en el tema de la protección de espacios abiertos, espacios naturales. Desgraciadamente, ¿no?, la política europea tiene una incidencia escasa en
las políticas urbanísticas. Aquello que hemos tenido de más desarrollado fueron los programas Urban que se desarrollaron entre 1996 y 2004. Pero el mainstreaming de la política urbana, es decir, su desaparición prácticamente a partir del encuentro de Lisboa, nos ha dejado muy desguarnecidos en este campo. A ver, una cuestión, ahora nos vamos a ir a tomar el café, obviamente puedes seguirla, tenéis a los ponentes a disposición para seguir las intervenciones, pero por una cuestión de orden de intervenciones voy a pedir que cuando entremos a la siguiente fase, a la siguiente sesión, que consta de 2 ponencias, se sitúen en la primera fila los que participan en una ponencia y los que participan en otra, porque así luego es mucho más fácil que contesten miembros del equipo que no andan por ahí detrás y yo luego los confundo con el público y a veces son ellos los que quieren responder y lo hago muy mal. Así que a la vuelta, si os parece bien, los acompañantes de los ponentes se sientan en primera fila. Gracias.